dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 3 de abril del año 2006 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Cable Nacional, 52 del Cable Astra. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional sobre los temas económicos y políticos. Pero al gobierno tenemos que decirle que el país está apagado, que nos sigue dando apagones crecientes en el sector en que vivimos, que fue la energía a las 9 de la mañana, y nos dicen muy tranquilamente que hasta las 3 de la tarde no hay energía. Otra cosa es que la ciudad está apagada. Cuando uno camina las principales avenidas de esta ciudad, se supone que la ciudad capital de la República, uno se encuentra las avenidas de este país, de esta capital de este país, apagada. Y hay muchísima gente que quiere ser síndico de esta ciudad dividida, por obra y gracia de Tirso Mejía Ricard y del PRD que lo puso ahí a decidir esos disparates. Ahora no tenemos ciudad, no hay ciudad capital, lo que hay son jurisdicciones, cada una sin capacidad de resolver nada. Pero bueno, parece que siguen siendo apetitosas las partes del todo, ¿verdad? Si no, no estarían tratando de disputársela. Nos sorprendió ayer domingo un trabajo del amigo Miguel Ángel Soto Jiménez, el ex secretario de las Fuerzas Armadas, con un trabajo dedicado a Manolo Tavares. Es un dominicano ejemplar llamado Manolo. Y dice en el subtítulo: la cuestión era preservarse o salvar el pellejo, el asunto era haber subido allí para la lucha. Desde luego, se trata de un trabajo casi poético, ¿no? Salpicado de algunas informaciones de lo que sucedió allí, la tragedia que supuso subir a esa loma sabiendo de que no bajaban vivos. Y hay una frase que no es la primera vez que yo escucho o leo citada de Manolo, que dice que a él lo chantajearon. El problema es que aquel discurso que él dio en el Parque Independencia, donde él dijo que el 14 sabía dónde quedaban las montañas de Quisqueya, en la época en que, bueno, imitar a Fidel Castro era un ideal de toda la juventud del mundo. Esa era la época en que había camisetas con imágenes de Fidel Castro y del Che Guevara en las calles de París y en las calles de Nueva York, en todas partes. En esa época Manolo dio ese discurso y se comprometió entonces a subir a esas montañas. Y entonces hubo gente que lo empujó a que fuera a las montañas, pero que no fuera. Esas cosas siempre pasan. Y por eso esa frase de que algo chantajearon para que subiera a la montaña. Pasaron muchísimas cosas, fusiles que no funcionaban, municiones que no disparaban. La guerrilla fue infiltrada desde el principio por la CIA y por los servicios de inteligencia. Estaban condenados. Entonces era mejor que subieran para matarlos en la loma, que fue lo que hicieron. Una parte, cuando ya se iba a rendir el contingente donde estaba Manolo en la Manacla, que él sabía que cuando se rindiera lo iban a matar. Hubo dos que se negaron a irse en la rendición y salvaron la vida. Pero eso es una tragedia. Me sorprendió agradablemente ver que el general Soto Jiménez pudiera sacar de su inspiración este tan bonito trabajo. Yo pensé que en la oportunidad en que lo hacía, destacando la personalidad de Manolo Tavares, iba a culminar su trabajo proponiendo que lo enterraran en el Panteón Nacional, ¿verdad? Creo que tiene más mérito que la propuesta de Fon Bernal. Pero bueno, todos nos saludamos la iniciativa del general Soto Jiménez por su hermoso trabajo para Manolo Tavares.
ante los 4 pilotos, eran 4, todos eran pilotos. La pregunta que uno se hace, ¿a dónde iban? ¿Por qué esa avioneta se remontó tan hacia adentro? Si se supone, por lo menos era la información que había, que iba hacia Barahona, o sea, mucho más al sur. ¿Por qué se remontaron hasta estrellarse en las estribaciones de la cordillera? Bueno, el rescate, hubo también problemas, dice el periódico del Listín ayer, fotografías, rescate bajo Tigres. Los helicópteros que aterrizaron en San Cristóbal para abastecerse de combustible, ahí se produjo una poblada, tuvieron que intervenir los contingentes militares y hubo tiros y de todo. Rompieron también los vidrios de un camión de la Marina de Guerra. Pero todo fue porque había un helicóptero norteamericano ahí, resumo yo. Mientras tanto, hay una información del embajador norteamericano Herzl, dice, trabajan en preparativos de la posible visita de Bush. Eso se refiere al proyecto de reunión de la OEA, que ahora dicen que es en julio, antes decían que era en junio, incluso hasta fines de mayo. Junio, ahora dicen julio. Vamos a ver. Todavía dice el embajador que se trabaja en los preparativos y que no está todavía en firme si visita el presidente Bush al país. Vamos a ver qué agenda es esa. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando para que la OEA incluya en su agenda un punto que conozca el problema dominico-haitiano. Por cierto, que nos sorprendió hoy agradablemente una llamada telefónica a nuestro celular. La llamada es de nuestro embajador en Haití, José Cerulles Ramia, que me llamó para saludarme y tuvimos un muy interesante intercambio telefónico. Yo le preguntaba sobre la situación, me dice que está muy despejada porque ahora hay mucho menos secuestros que antes, ahora ya bajó a 5 secuestros al mes. Así está la cosa allá en Puerto Príncipe. Yo le pregunté, bueno, ¿y a quién secuestran? Me dice, bueno, empresarios, a sacarle dinero. Eso indica la mafia, que hay una mafia bastante complicada. Bueno, pero de eso se trata la gestión de Preval bajo un fideicomiso de las Naciones Unidas. La prensa también nos trae noticias del presidente y nosotros creemos que las expresiones del presidente son inapropiadas. En un lado dice Leonel, el proyecto político apuesta a desorden y caos. Y eso se está refiriendo a su oposición, como es natural. Pero no es bueno. El presidente se ha hecho presidente del PLD y eso lo coloca en una situación de encabezar las expresiones de campaña. Y ahora parece que se necesita ser tremendista, pero a un presidente no le luce ser tremendista, porque en un momento dado va a tener que recurrir a esa oposición, que generalmente tiene, si el presidente está en el poder ejecutivo, generalmente la oposición está fuerte en el Congreso, entonces tienen que entenderse. Y si el presidente utiliza el discurso tremendista, entonces le van a contestar de la misma manera, y entonces no hay manera de que se puedan entender. Esto lo dijo en Puerto Plata mientras inauguraba obras por más de 500 millones. Yo quiero decir, ahí salió un reportaje sobre una de esas obras, que es el malecón de Puerto Plata. Yo no he visto, en términos de la descripción que se hace de esa obra, nada que resulte más superfluo que ese malecón. Porque, oigan lo que dice. Con una inversión que supera los 307 millones de pesos. Óigame, ese malecón estaba ahí, no lo construyeron. Gastarse 307 millones de pesos ahí es una barbaridad. Aquí se está gastando el dinero donde no se necesita gastar y no hay para donde se necesita. Los hospitales les falta de todo. La universidad está ahí paralizada porque le faltan recursos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Leí una crónica sobre la angustia de la línea noroeste con relación al suministro de agua
pensábamos que con la construcción de la presa que se está haciendo en esa línea de ahí para abastecer precisamente toda esa zona que baja hasta Montecristi, y resulta que no, que ahora llovió, pero ya el agua se está acabando y ahorita no van a tener agua. Y uno se pregunta, bueno, y con tanto dinero que se está gastando en otra cosa, ¿cómo es que no se le está dando prioridad al problema del agua? Oigan esto. Dice, el presidente Leonel Fernández dejó reinaugurado el malecón de Puerto Plata, que incluyó el asfaltado de varias calles de esta ciudad. El malecón cuenta ahora con 450 unidades de lámpara y se construyeron en 2.8 kilómetros de asientos. Asientos son las construcciones de hormigón, ¿no?, que tenemos aquí en la George Washington también. Pero ellos calcularon con capacidad para 5,000 personas sentadas. Bueno, es verdad que pretenden que los puertoplaneños se muevan ahí, se sienten en ese lugar todos al mismo tiempo, como para que haya capacidad de sentar 5,000 personas. Óigame, y pusieron todo ahí, están las luminarias por todas partes, pero la ciudad capital está apagada. ¿Con qué criterio que se está haciendo todo esto? Es la pregunta que uno se hace, porque el presidente se estaba lamentando no hace muchos meses atrás de que en este país no había planificación de nada. ¿Y dónde está lo que está aportando entonces su gobierno, haciendo conciencia de las frases y las palabras del presidente para que haya planificación? Porque no vemos eso, no lo vemos. Por otro lado, dijo el presidente, Leonel dice que la delincuencia es reflejo de la globalización. Y en el cuerpo de la información dice, Fernández atribuye delincuencia a efectos perversos de la globalización. Pero bueno, pues resulta que el presidente juró de eso. Él dijo, yo no creo en esa cuestión neoliberal, y la globalización es neoliberal. No hay otra globalización. La globalización a la que se refiere el presidente es la globalización neoliberal, no es otra. Entonces, si esa globalización neoliberal es tan mala como para que genere toda esa reacción que él califica ahora mismo, en términos de que esa es la fuente de la delincuencia. Dice acá, vamos a ver en el cuerpo de la información las expresiones del presidente. Dice él, Fernández atribuye delincuencia a efectos perversos de la globalización. Dice el presidente Leonel Fernández afirmó ayer en esta ciudad que el auge que ha experimentado la criminalidad y la delincuencia en República Dominicana y en otros países de América Latina es el resultado del perverso y pernicioso efecto que también ejerce el fenómeno de la globalización en estas naciones. Indicó que debido a ese efecto la República Dominicana también se ha visto afectada por un problema que no es exclusivo del país, sino que se ha creado y se ha extendido a todo el continente americano. Fernández añadió que en la medida que los países se abren y se integran hay muchos efectos virtuosos, dice él, pero ya él dijo el otro día que no creía en esos efectos virtuosos, y positivos, también él dijo que no creía en eso. Pero también hay defectos patológicos y perniciosos, y uno de los efectos patológicos, perniciosos y perversos de la globalización tiene que ver precisamente con el narcotráfico, la violencia y la criminalidad, enfatizó. Bueno, lo que pasa es que esa globalización neoliberal, a la cual un día el presidente le tira uno de cal y otro día le tira otro de arena, como es injusta, como acumula riquezas en muy pocas manos y pobreza en la mayoría, entonces engendra toda clase de cosas negativas. El modelo es el que trae todo eso. Entonces el presidente en cierta forma lo reconoce, pero no le hace gracia a él porque él es el presidente de la República. Y a mí me recuerda cuando en la época de la primera gestión, de los 12 años del presidente Balaguer, él admitió que había corrupción en su gobierno y dijo que se detenía en la puerta de su despacho. Y entonces escuchamos a una persona que tenía una gran reputación de persona seria y que servía entonces al gobierno del doctor Balaguer, ir a la televisión y jugarse esa reputación afirmando que si había corrupción era porque había prosperidad, porque en los países donde había pobreza no había.
el desorden, el caos, la anarquía y el respeto. En primer lugar, no se puede tirar piedra cuando usted tiene el techo de cristal. Ese proyecto del metro está rabalizando aquí, la capital de la República, aunque haya medios que están aplaudiendo el metro. Ahí hay todo un reportaje dedicado al metro, diciendo el gran aporte que le da a la economía el metro. Bueno, a la economía de Diandino y a las empresas que Diandino ha contratado para eso. Después no sabemos de dónde saca este reportaje. El metro empuja a la economía. Esas son las cosas que uno tiene que ver en este país del tercer mundo que se llama la República Dominicana. Pero decíamos también que el presidente de la República, que debe ser el elemento de moderación y que muchas veces va a tener que conciliar situaciones con la oposición, no prepara el ambiente para eso, si le comienza a decir cosas como esa. De todas maneras, ya sabemos, ¿no? Por otro lado, en el ámbito del desorden, falta de orden y falta de garantía a la vida y a la integridad de los ciudadanos, dice la prensa que trasladan al delincuente Black Pujol Sanajayo, lo vinculan a Red de Quirino, secretario de las Fuerzas Armadas, revela que actuaba junto al ex coronel Nin Terrero, eso del sábado. Por otro lado, hay otra información, dice que un caso de la policía golpea a un camarógrafo de cadena de noticias y le destruye su equipo de grabación. Y ahí mismo se informa que el jefe de la policía le pidió excusa. Sí, pero el jefe de la policía tiene que, además de arrestar a ese policía, darlo de baja, someterlo a la justicia y trancarlo. Porque ese tipo lo que hizo fue abusar del uniforme que tenía puesto y eso es lo que ha contribuido a traer descrédito. Porque encima de la apatía o negligencia o todo lo demás, y además complicidad o la involucración de personas de uniforme en el delito, resulta que también están usando el uniforme para atropellar a la ciudadanía. Y esta vez le entraron a un camarógrafo de un medio de comunicación. ¿Quién le dio instrucciones a ese policía para actuar de esa manera? ¿Dónde lo adiestraron para actuar de esa manera frente a la ciudadanía? Eso es lo que hay que averiguar. Después hay un trabajo en el periódico El Caribe que dice: paros amenazan la gobernabilidad y advierten acerca de la tendencia en las protestas a la violencia. Bueno, sí es cierto. Se han producido protestas violentas en Licey, en Navarrete, en Bonao, hubo un policía muerto, pero eso viene de muy atrás, y hay mucha insatisfacción, y todo tiene que ver en la forma con que el gobierno gasta el dinero que recauda con los impuestos, porque no está atendiendo las necesidades de los pueblos de acuerdo a su prioridad, sino a como le da la gana al gobierno de establecer prioridades. Esta es su prioridad, la que yo le estoy imponiendo. Y como están divorciándose de lo que piensa la gente, entonces viene la protesta. Entonces, quien atenta contra la gobernabilidad es el propio gobierno, en la medida en que, primero, no hay planificación, como dijo el propio presidente de la República ya hace un tiempo. Segundo, porque no se está haciendo ningún esfuerzo porque haya planificación. Y tercero, porque lo que se está es improvisando con las obras y no. Fíjense que ahora, la semana pasada se dijo que se estaban iniciando las obras que habían sido motivo de la protesta del Licey. Ahora, después de la protesta del Licey. De modo que, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que hay que protestar para que el gobierno haga caso. Si usted no protesta, entonces el gobierno no hace caso. Entonces el país se llena de protestas, porque el metro no lo pidió nadie. Eso es una idea del presidente Leonel Fernández, quizás inducida por ese señor que se llama Diandino Peña, que en última instancia va a ser más responsable de todo, porque el presidente no es ingeniero, pero Diandino Peña es ingeniero. De modo que todo el dislate técnico que significa construir ese metro en medio de este país con tantas necesidades, en última instancia, yo creo que en la parte técnica le va a caer encima a Diandino. Pero desde el punto de vista del uso de los fondos públicos le va a caer indefectiblemente a Leonel Fernández, porque
que él ha dado todas las señales de que ese proyecto es suyo. Todas. Cada oportunidad que ha tenido le ha dado un aval a ese desastre. De manera que, pero bueno, ya veremos. En el plano internacional dice acá que Chirac promulgará las reformas. Eso en Francia ya está también cogiendo fuego, pero pide una modificación. En la información de la reunión en México, en Cancún, dice, líderes acuerdan fortalecer fronteras. Pero yo tengo aquí el reportaje del viernes. Porque aquí, que yo llegué a comentarlo, aunque muy superficialmente, decía Bush, Fox y Harper. Harper es el primer ministro de Canadá. Tratan temas de migración y seguridad. Pero aquí hay un subtítulo que dice, la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no está en la agenda de los presidentes y el primer ministro. Ellos van a evaluar los avances de la ASPAN, que ha sido a todas luces beneficiosa para los tres. Es decir, en la forma en que esto está enfocado, el TLC de América del Norte no ha resultado tan bueno y no lo vamos a tocar. Vamos a hablar de otra cosa que sí ha resultado buena, que ellos llaman ASPAN, que entonces es la sigla de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Bueno, nosotros seguimos con mucha atención todas estas informaciones. Confesamos que se nos pasó debajo de la puerta cuando se firmó y se discutió este asunto del ASPAN. ¿Cuándo fue que eso se decidió? ¿Y en qué consiste el ASPAN? Que según esta crónica ha dado tan buen resultado. Dice aquí, los mandatarios pasarán revista los avances de la ASPAN y no tienen contemplado revisar el apartado agrícola del TLC de América del Norte, dijo AF, un funcionario gubernamental mexicano, al aludir a exigencias de activistas opuestos a la globalización y al tratado comercial que México, Estados Unidos y Canadá suscribieron hace una década. El líder campesino mexicano, Jorge Castillo, quien participa en las protestas convocadas en Cancún, dijo, oigan bien, que el gobierno de su país debe promover la revisión urgente del capítulo agrícola del TLC de América del Norte, porque ese acuerdo ha llevado a la ruina a los agricultores de México, que no pueden competir con productos subsidiados en Estados Unidos. Yo no he visto por ninguna parte que Estados Unidos haya hecho el compromiso de eliminar los subsidios que le da, por un lado a la producción y por otro lado a la exportación. Y nosotros vamos de cabeza a un tratado de libre comercio de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos, sin averiguar sobre ese aspecto. Ellos sí nos están exigiendo a nosotros que tenemos que tener una ley con la cual estamos totalmente de acuerdo, de licitación de todas las compras, para que se acaben los jueguitos de mano izquierda, ¿no? Y debajo de la mesa. Pero nosotros no estamos exigiendo nada que empareje la desigualdad que existe entre los dos jugadores o entre una parte del juego, que es Estados Unidos de América, todo lo que significa ese gran país, y del otro lado América Central y la República Dominicana, con el asunto de la economía de servicios, que no es más que una parte de la globalización neoliberal que ahora el presidente dice que engendra criminalidad y corrupción y muchísimas cosas más. De todas maneras, oigan esto, dice acá, la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no está en la agenda de los presidentes y el primer ministro. Ellos van a evaluar los avances de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que ha sido a todas luces beneficiosa para los tres países, enfatizó el funcionario mexicano que prefirió no ser identificado. O sea, ahí habló un funcionario mexicano que prefirió no ser identificado, pero dijo que era muy bueno todo eso. ¿Y por qué no se identificó para decir que todo eso era muy bueno? Bueno, por otro lado dice Gorbachev, que no sabíamos si estaba vivo o no. Estados Unidos está intoxicado por el poder, eso es verdad. Pero no es Estados Unidos, porque no se le puede poner la culpa al pueblo, sino a la clase dirigente y gobernante. Está intoxicada por el poder. Mientras tanto, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, miembro del Council on Foreign Relations, anda por Europa y dice, Rice reconoce miles de errores de Estados Unidos en Irak. Bueno,
¿y de qué vale que usted ahora, porque eso ha costado cientos de miles de vidas, esos miles de errores ha costado cientos de miles de vidas de ciudadanos iraquíes, más miles de muertos de la propia tropa norteamericana? Y ahora ya va y dice, hemos cometido miles de errores. Sí, muchísimos errores, como por ejemplo no hacerle caso. Recordamos como ahora cuando el señor Rumsfeld, secretario de Defensa, le pasó por encima, él que no es militar, al criterio que le dio el jefe del ejército de Estados Unidos, y él no solamente le pasó por encima, sino que lo mandó a sacar de ahí de su cargo. Cuando el otro dijo que esos estimados de recursos necesarios para estar en Irak estaban muy por debajo de lo que realmente se precisaba, y Rumsfeld lo mandó a callar. Y la evidencia vino después que tenía razón el jefe del ejército. Pero además muchos generales se pronunciaron en contra de esa embestida a Irak y refutaron las razones que se estaban esgrimiendo, que después resultaron que eran todas mentirosas. Nadie escuchó a nadie ahí, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Recordamos el nombre del general Zinni, si no recuerdo, la memoria no nos engaña, que fue jefe de Estado Mayor General Conjunto, y se pronunció en contra de esa agresión a Irak. Y de ahí nació la malquerencia con Chávez, porque Chávez se pronunció inmediatamente en contra de esa agresión a Irak. Y ahí le cayeron todos los palitos. Y se produjeron todas las cosas que se produjeron en Venezuela contra Chávez. Bueno, vamos a ver. Esto que ahora la Secretaría de Estado reconoce miles de errores, quizás es el camino de algún tipo de rectificación. Vamos a ver. Por otro lado, en el plano hemisférico, la CEPAL reprocha a América Latina por falta de consenso. Bueno, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que depende de las Naciones. A los países de América Latina nos ha llegado por la vía de la CEPAL. Todos esos modelos que atentan contra el bienestar de los latinoamericanos han llegado por la vía de CEPAL. Lo más reciente me refiero, porque CEPAL nos trajo el modelo de la sustitución de importaciones allá por los años 60 y pico. Y cuando notamos eso, de repente llegó 8 o 10 años después una comisión de CEPAL y dijo que nada de eso servía, que había que votarlo porque ahora teníamos que ir a otro modelo. Y ahí estamos cabalgando con el modelo neoliberal, y salió de ahí, de ese grupo. De modo que vayan a reprocharle a otro. Hay otra información interesante. La actual presidenta de Chile dice que daría a Bolivia salida al mar. Eso no solamente es una aspiración muy vieja de Bolivia, que está atrapada sin acceso a la costa litoral, pero dice que sin soberanía, es decir, parece que está planteando darle un canal de salida, de tránsito libre, sin que eso sea territorio boliviano, entonces diciéndole, por aquí ustedes pueden tener salida al mar con sus productos y con lo que sea. Vamos a ver qué para ese asunto. En las informaciones que tenemos de la democracia latinoamericana hay dos comentarios sobre Perú. En el sábado decía el candidato que tiene todas las de ganar, Humala, que eso de izquierda y de derecha ya eso está mandado a recoger, que ya eso no tiene ningún significado, y está hablando de la experiencia de toda esa gente que se dijo de izquierda y después resultó que estaban en la derecha. Y de igual manera mucha gente que se ha plantado a defender los intereses de su país, le dicen derechistas, pero resulta que son nacionalistas. Entonces él dice, ya eso no tiene ninguna significación. Yo soy de abajo. Entonces dice que ahora hay una nueva catalogación, ¿verdad? Los de arriba y los de abajo. Y él dice, yo soy de abajo. Y además dice ahora la crónica del domingo, Humala se consolida en el primer lugar. De modo que quiera Dios que sí, que todo siga así, porque eso va a consolidar la nueva corriente del Cono Sur, que también esperamos que arrope el Caribe, reivindicando los intereses de nosotros. Y aquí hace falta en este país un movimiento, candidatos o un candidato a la presidencia
que levante un estandarte que diga los dominicanos primero. Más nada. No tenemos que estar en contra de nada, sino nosotros primero. Y se acabó. Si nosotros estamos en primer lugar, si hay algo que está en contra de nosotros, eso se cayó. Los dominicanos primero. Nos dicen ahora también que la electricidad no va a subir en abril. Gran consuelo porque nos están dando apagones a Tochimochi. Ya lo hemos experimentado acá en el programa. El seguro o la disparatada inseguridad social, dice el seguro familiar caldea el ánimo entre patronos, obreros y el doctor Bernardo de Filló. Los empresarios aseguran que las decisiones de Bernardo de Filló carecen de legalidad. En otro titular dice, CONEP exige definir estatus de funcionarios, insiste que de Filló debe ser cambiado o reconfirmado. No solamente de Filló, sino también Percy Álvarez. Dice el doctor de Filló, vincula a CONEP a empresas que violan la ley e informó el cierre de 30 ARS, que son las instituciones registradas para cubrir los riesgos de salud. Pero como no cumplían, él la cerró. Y entonces el doctor de Filló es impopular con los negocios que se montaron para ganarle dinero a la gente con los problemas de salud de la gente, en la privatización de la salud, que es lo que estamos viviendo. Y mientras tanto, los autores de esa privatización, entre ellos Iván Rondón, ahora están cogidos con una demanda de una señora que dice que le robaron su idea. Bueno, la idea, sea de la señora o sea de Iván Rondón y de Arismendi Díaz Santana, tenemos que decir que fue una idea mala e inconstitucional, porque la Constitución de la República le da derecho a los ciudadanos dominicanos a la salud como un servicio del Estado. Pero lo que se ha hecho es entonces dejar caer todos los servicios del Estado. Se ha hecho absolutamente con todo. Para decir, el Estado no sirve y entonces hay que sustituirlo con otra cosa. Y ahora venga el negocio con la salud de los dominicanos. Bueno, pues gracias que está el doctor de Filló ahí, le ha puesto la peja al cuarto a una serie de negocios. Entonces ahora no quieren saber de él. Lo mismo ha hecho Percy Álvarez con los fondos que sí se le están descontando a los trabajadores. Ya van largos, más de 25.000 millones de pesos que están colocados para que no se desaparezcan en las cuentas de los bancos, ¿no? Con esos bancos que de la noche a la mañana de repente que desaparezca. Y dice el doctor de Filló que CONEP no desea honestidad en la seguridad social. Ya le respondió duro. Porque la verdad es que ahí hay problemas. Y los empresarios no pueden estar tirando piedras hablando de honestidad ni de cumplir la ley. Y nada más hay que acordarse que el director de impuestos internos tiene el 43% de los negocios de comercio le cobran el impuesto del ITEVE